No dijo hola, no sonrió, no ofreció un apretón de manos. Simplemente se reclinó en su elegante silla ergonómica, escaneó su pantalla y dijo sin levantar la vista: «No vales lo que te pagamos». Esa fue la primera frase que Elias Vance me dirigió. Parpadeé una vez. Sonreí como si me hubieran elogiado. «Gracias», respondí. Y mientras se salía de su oficina con los hombros rectos y el pulso firme, empecé una cuenta regresiva que él nunca vería venir. Mi nombre es Margot Lane. Durante 21 años dirigí capital humano en Dornwell and Reed. No hacía cosas llamativas, no publicaba artículos de opinión en LinkedIn ni buscaba invitaciones a paneles, pero sabía cómo mantener una empresa unida desde adentro hacia afuera. Yo era a quien llamaban los ejecutivos cuando un vicepresidente colapsaba a mitad de un proyecto o cuando una votación sindical se cernía como una tormenta. No era ruidosa, pero era esencial. Hasta que llegó Elias. Tenía 34 años. Era el favorito de la junta. Un transformador pulido con Digital First cosido en cada frase. Había supervisado la venta de una aplicación de bienestar que fracasó discretamente y costó cientos de empleos, pero aún así le valió este puesto. Su reputación no se basaba en construir cosas. Se basaba en palabras de moda y salidas rápidas. Cuando mi asistente me dijo que tenía una reunión con él, había preparado un paquete de incorporación, métricas departamentales, curvas de retención, próximas negociaciones laborales. Incluso me puse la americana azul marino que guardaba para momentos importantes. Pero en el momento en que entré, lo supe. Vio mi expediente, vio mi antigüedad, vio a una mujer de más de 50 años en un puesto que no entendía y asumió que yo era el lastre que arrastraba su visión. Esa frase, «no vales lo que te pagamos», no fue solo un insulto, fue un permiso, no para luchar contra él, para dejar de protegerlo, porque cuando alguien ya no ve tu valor, ya no puede utilizar tu lealtad como arma. No le dije a nadie lo que Elias dijo ese día, ni a mi equipo, ni a mi familia, ni siquiera a Lenora, mi confidente, más cercana en operaciones. Fui a casa, calenté pasta sobrante en el microondas y doblé la ropa como si fuera un martes cualquiera. Pero por dentro algo se había roto y no de una manera que me destrozara. Fue el chasquido de un cerrojo desenganchándose. Durante 21 años había guardado los secretos de esa empresa. Había documentado cada denuncia por acoso sexual que nunca llegó a legal. Había mediado la paz entre ejecutivos enfrentados a puerta cerrada. Me había sentado junto a empleados afligidos que habían sufrido abortos espontáneos en los baños, reescribiendo discretamente sus paquetes de permisos para que no tuvieran que rogar. Había evitado demandas, disoluciones, escándalos públicos, todo ello sin pedir nunca un aumento. Yo no construí el éxito de Dornwell and Reed, lo protegí. Y en una sola frase Elias desestimó todo eso como una tontería sobrepagada. Esa semana los cambios comenzaron de a poco. Mi nombre fue eliminado de la agenda mensual de planificación estratégica. Ya no me copiaban en las alertas de cumplimiento. Mi oficina, que antes estaba en el centro de la planta de ejecutivos, fue reasignada temporalmente durante renovaciones. Me trasladaron a un cuarto lateral con corrientes de aire cerca de la sala de correos, sin ventanas, sin alfombra, solo un mensaje implícito: «Ya no perteneces aquí». Y luego llegó Jenna. 27 años, vestidos elegantes, postura impecable. Presentada como socia ejecutiva de negocios del CEO. Se le dio acceso total de observación a las herramientas de flujo de trabajo de mi equipo. En cuestión de días estaba asistiendo a reuniones que yo solía dirigir, tomando notas que no entendía, haciendo preguntas propias de evaluaciones de desempeño. Una tarde se asomó por mi puerta con un café con leche y dijo: «Oigo que usted es la columna vertebral por aquí». La miré a los ojos neutral. Solía serlo. Ella sonrió como si hubiera ganado algo. Pero lo que Jenna no sabía era que las columnas vertebrales no solo se rompen, sostienen, hasta que dejan de hacerlo. Mientras Elías y su desfile de agentes de cambio implementaban su visión 2.0, yo discretamente sacaba copias de cada revisión de política crítica que había creado durante la última década.
Señalé excepciones en el plan de pensiones que solo yo sabía que existían. Empecé a documentar patrones de acceso inusuales en nuestra base de datos de empleados, incluyendo las credenciales de Jenna, y anoté discrepancias en las asignaciones de bandas salariales. No estaba robando, estaba reuniendo pruebas. Porque cuando alguien te llama sobrepagado, lo que realmente está diciendo es: no sé lo que haces y no me importa lo suficiente como para averiguarlo. Empecé a llegar más temprano, a quedarme hasta más tarde. No porque quisiera impresionarlos, sino porque quería ver lo que ellos pasaban por alto. Y pasaban por alto todo. Jenna reenvió evaluaciones de desempeño confidenciales al departamento equivocado. Elias aprobó 2 propuestas de reestructuración sin leer las notas a pie de página. Una eliminaba las protecciones para denunciantes. La otra reducía hasta la mitad los plazos de incorporación ilegalmente. Ellos no se dieron cuenta, pero yo sí, y no dije nada, porque lo más poderoso que una mujer como yo puede hacer no es vengarse, es registrar. La gente piensa que el peligro reside en la mujer que grita. No es así. Reside en la mujer que ya sabe cómo funciona todo el sistema y desmantela silenciosamente el suelo bajo tus pies. Sucedió un viernes, sin asunto, sin advertencia. Solo una invitación de calendario titulada Informe de Optimización Organizacional, obligatorio. 1 hora, sin agenda, lo supe. Ese día me vestí de negro no porque estuviera de luto, sino porque quería parecer adecuada cuando enterraran su propio legado. La sala de conferencias ya estaba llena cuando llegué. Elias estaba al frente de la mesa, con una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta los codos. Jenna flotaba detrás de él, como una abogada junior, lista para entregar documentos. Nadie me miró a los ojos, aunque algunos levantaron la vista con culpabilidad y la desviaron igual de rápido. Gracias a todos por venir, comenzó Elias como si estuviera inaugurando una charla TED. Como parte de nuestro continuo reajuste con las prioridades del mercado, hemos identificado varios roles que ya no reflejan nuestra dirección futura. Hizo una pausa para dar efecto. Me miró. Esa mirada fue mi nombre en la lápida. Continuó. Con efecto inmediato separaremos nuestros caminos con Margot Lane. Le agradecemos sus años de servicio y le deseamos éxito en sus futuros emprendimientos. Sin aplausos, sin apretón de manos, sin palabras finales. Fue como si hubiera sido una maceta retirada de la esquina de un vestíbulo. Me levanté lentamente. Miré alrededor de la sala. Algunos ni siquiera podían levantar la vista. Eran personas a las que yo había ayudado a superar divorcios, rehabilitaciones discretas, muertes súbitas. Personas que una vez me habían llamado el alma de la empresa. Ahora ni un asentimiento. Di una pequeña y perfecta sonrisa. Ha sido un privilegio, dije. Y salí. La cabeza alta, los hombros aún firmes. No lloré en el ascensor, ni siquiera cuando pasé por mi antigua oficina ya vaciada de fotos y archivos. Pero cuando llegué al vestíbulo, algo dentro se quebró no por el dolor, por la claridad. No me habían despedido, me habían liberado. Porque lo que no se dieron cuenta fue que no solo había pasado 21 años trabajando en Dornwell & Reed, había pasado 21 años construyéndola. Cada política de recursos humanos, cada cláusula de protección para empleados, cada mecanismo de seguridad de emergencia. Y uno de esos sistemas me había escrito a mí misma en él. Era un protocolo de seguridad heredado, silencioso, enterrado, diseñado para activarse solo en caso de pérdida masiva de datos o compromiso de la dirección. Requería 2 firmas digitales, una de las cuales era la mía. Yo había iniciado discretamente la cuenta regresiva en el momento en que vi que mi nombre era eliminado de las reuniones estratégicas. Ahora, con mi partida oficial, el proceso se completaría en 72 horas. Jenna no entendería los activadores. Elias no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y Mónica, mi teniente de confianza en TI, que aún tenía acceso, estaba lista para borrar las últimas huellas digitales que vinculaban la infraestructura conmigo. Esa tarde fui a casa, me serví un vaso de whisky que había estado guardando para un día mejor y observé la puesta de sol tras el horizonte.
Pensaron que me iría con las manos vacías, pero lo que llevaba no era visible, estaba incrustado. Mañana sus sistemas empezarían a fallar, no de forma catastrófica, no todo a la vez. Solo lo suficiente para generar preguntas, solo lo suficiente para crear dudas, solo lo suficiente para recordarles: cuando borras la columna vertebral de una empresa, el cuerpo se desploma. El primer fallo ocurrió el lunes. Acceso a nóminas denegado. El portal expiró después de cada intento de inicio de sesión. Jenna culpó a TI. TI culpó a un problema de sincronización del sistema. Pero yo lo sabía mejor. El mecanismo de seguridad que había activado discretamente Protocolo Azafrán nunca tuvo la intención de ser hostil. Fue diseñado para pausar todas las operaciones sensibles durante un vacío de liderazgo. El tipo que sigue a un desastre o a un despido ciego. En 24 horas, 13 sistemas más empezaron a mostrar errores sin incorporación de empleados, bases de datos de contratos y la herramienta de auditoría de cumplimiento. Ninguno estaba realmente roto, simplemente estaban esperando una segunda firma digital que nadie más tenía. La mía, la que revoqué la noche que me despidieron. El martes la Junta convocó una reunión de emergencia. Yo no estaba allí, pero escuché cada palabra. Mónica, todavía integrada discretamente en el equipo de infraestructura, reenvió un registro limpio de la llamada interna. ¿Por qué no podemos acceder a los registros de cumplimiento del último trimestre? ¿Por qué Jenna aparece con estado de administrador solo provisional? ¿Quién autorizó estos cambios de arquitectura? La respuesta cada vez Margot Lane. No saboteé nada. Simplemente me fui y dejé que el andamiaje se derrumbara. Para el miércoles yo estaba sentada en una elegante oficina con paredes de cristal a 2 cuadras de distancia. El nombre en la recepción: Halbert de Mason, el competidor más pasado por alto de Dornwell & Reed. 6 meses antes, su socia directora Ava Holloway me había contactado discretamente. Había seguido mi carrera. Admiraba mis manuales de reestructuración. Me preguntó si estaría abierta o puesta a la consultoría. Le dije que era leal. Ahora dije que sí. No solo sí. Traje a mi equipo. Analistas oficiales de cumplimiento, responsables de relaciones laborales, las mismas personas que Elías pasó por alto, ignoró y expulsó. No necesitaron que los convenciera. Siguieron el hilo en el que confiaban. Y en el momento en que Dornwell & Reed empezó a flaquear, Ava y yo estábamos listas. No nos apresuramos a salir al mercado. No presumimos en las redes sociales. Simplemente absorbimos sus cuentas una por una. Antiguos clientes confundidos y frustrados por la disfunción repentina de Dornwell empezaron a llamarnos directamente. No porque los hubiéramos captado, sino porque siempre habíamos sido la razón por la que se quedaron. Un responsable señor de cuentas lo dijo claramente. No sé qué está pasando allí, pero si Margot está aquí, nosotros también lo estamos. Y luego llegó el giro final. El jueves Halbert & Mason adquirió formalmente la división de innovación con bajo rendimiento de Dornwell & Reed. El acuerdo se anunció sin fanfarria, solo un correo electrónico discreto a los accionistas y una frase en las publicaciones especializadas del sector. Lo que nadie mencionó públicamente fue: yo estaba dirigiendo la integración. 2 semanas después de ser borrada por Elias Vance, estaba de vuelta en una sala de conferencias frente a él, solo que ahora yo llevaba la batuta. Al principio no me reconoció, o quizás no quiso hacerlo. Parpadeó. Tragó saliva con dificultad. Señora Lane, dijo finalmente. Bienvenido a nuestra reunión de transición, respondí deslizando la agenda por la mesa. Confío en que ha revisado la documentación previa, asintió lentamente. Jenna no estaba. Se rumoreaba que la habían despedido discretamente después de una filtración de datos que no pudo explicar. Poético. Elías intentó seguir el ritmo durante la reunión. Garabateó notas, hizo algunas preguntas débiles, pero estaba perdido, disminuido. Después se quedó parado junto a la puerta. No vi lo que usted hacía, dijo. Lo que usted mantenía unido. Sonreí. No con crueldad, no con amabilidad. Simplemente con claridad.
Usted no preguntó, dije. Y luego lo dejé allí parado en un edificio que ahora yo controlaba firmando formularios que no entendía como parte de una empresa que ya no lo necesitaba. Elias duró 6 semanas más. No porque tuviera un propósito, sino porque nadie se había tomado la molestia de despedirlo todavía. Oficialmente fue retenido como asesor de transición. En realidad fue aparcado en una oficina trasera en el piso 12 junto al cuarto de fotocopias con vista a la callejuela. Sin equipo, sin reuniones, solo reuniones trimestrales con un comité de cumplimiento que no necesitaba su aportación. Era una especie de lenta asfixia, el tipo de caída que solo los arrogantes sienten a cámara lenta. Observé desde la distancia no con regocijo, sino con el desapego de alguien que ya había enterrado el recuerdo. De vez en cuando lo veía en los pasillos de Halberd and Mason durante la integración. Caminaba más despacio, hombros caídos, no más chaquetas llamativas ni declaraciones ruidosas sobre sinergia. El hombre que una vez me dijo que me pagaban demasiado por lo que hacía ahora ganaba una fracción de su salario anterior sin equipo, sin influencia, solo una placa con su nombre y una larga lista de arrepentimientos. Mientras tanto, mi trabajo estaba floreciendo. La integración terminó 3 semanas antes de lo previsto. Los equipos que habían sido descuidados bajo Elias ahora eran transversales, alineados, energizados. El cumplimiento se estabilizó. Las cifras de retención se recuperaron. Los informes de satisfacción de los empleados mostraron los índices más altos en 6 años. Pero más allá de las métricas, algo más estaba cambiando la cultura. No volví al mismo puesto que tenía en Dornwell and Reed. Ava me ofreció uno nuevo arquitecta principal de personas. Un puesto que no existía antes, uno que yo definiría. Y supe exactamente por dónde empezar. Abrí mi oficina todos los jueves por la tarde para mentoría a puerta abierta, no para ejecutivos, sino para aquellos siempre pasados por alto. Mujeres en la mitad de su carrera. Asistentes, recién llegados que regresaban tras interrupciones por cuidado familiar. Personas que habían sido interrumpidas y dejadas de lado. Llamé a la iniciativa Plataforma. La idea era sencilla, nadie debería tener que ascender pisoteando a otros. Nos elevamos juntos. La primera semana vinieron 5 personas, la segunda una docena. Al final del mes tuve que reservar el atrio, y luego una mañana apareció un sobre en mi escritorio, escrito a mano. Dentro una nota. Gracias por mostrarme que el silencio no es debilidad, que los que mantienen todo unido merecen ser vistos, no borrados. Amira, 41 años, especialista en nóminas. Me quedé sentada allí mucho tiempo mirando esas palabras. No porque dolieran, sino porque curaron. No solo había construido sistemas, había construido fuerza silenciosa y sostenible en personas que habían olvidado de lo que eran capaces. Elias, la última vez que supe de él, aceptó un puesto de asesor remoto en una incubadora tecnológica en Arizona. Sin asistente, sin plataforma, solo un portátil y un nombre que se desvanecía. No me regodé, porque esto no era venganza, era reasignación, de poder, de valor, de dignidad. Me quitaron mi oficina, mi título y mi salario, pero lo que no pudieron quitarme fue la confianza que me había ganado y los cimientos que había puesto. Cuando borras a una mujer como yo, sin entender lo que hace, no solo pierdes un empleado, pierdes toda la estructura, y cuando te das cuenta demasiado tarde de lo que ella mantenía unido, no te desmoronas ruidosamente, simplemente te desvaneces. Lo que pasa con el legado es que no se presenta, no entra con un título ni destella en una placa con el nombre. Aparece en segundo plano como un sistema bien escrito, como una mano firme durante el caos, como un equipo que no se desmorona cuando llega la presión porque alguien construyó la estructura correctamente la primera vez. Eso es lo que nunca entendieron. Pensaron que yo estaba pasada de mi mejor momento, pero la verdad era que yo estaba justo ahí. En Halberd and Mason no solo dirigí sistemas, guié a las personas a través del renacimiento. Diseñé estructuras que no solo funcionaban, sino que sostenían. Sistemas que entendían la vida real, segundas oportunidades, pausas por cuidado familiar, giros a mitad de carrera, ambición silenciosa.
y luego llegó mi creación favorita hasta ahora, Bloomline. Empezó como una idea en un post-it, una cohorte de liderazgo para mujeres mayores de 40 años que habían sido pasadas por alto despedidas o a las que se les dijo de formas sutiles y sonrientes que habían perdido su momento. Envié 10 invitaciones la primera semana, cada plaza ocupada para el viernes. Una candidata escribió en su nota: «No necesito otro mentor que me diga que me incline. Necesito a alguien que sepa cómo mantenerse firme». Eso es en lo que se convirtió Bloomline, un lugar para recordar que las raíces profundas no son signos de estancamiento. Son la razón por la que los árboles sobreviven a las tormentas. Algunas de estas mujeres habían dirigido departamentos, pero nunca les habían dado un título de VP. Otras habían regresado de criar hijos solo para que les preguntaran: ¿qué ha estado haciendo en los últimos años? Algunas habían sido quemadas. Algunas simplemente se desvanecieron porque nadie se molestó en verlas. Pero aquí florecieron, silenciosamente, poderosamente. Y yo me interesé menos en ser necesaria y me comprometí más a construir algo que duraría cuando yo no estuviera. Ya no anhelaba el reconocimiento, anhelaba la continuidad. Porque hay algo profundamente satisfactorio en ver a alguien más llevar adelante lo que empezaste mejor, más audaz, más intrépido. Un día después de una sesión de Bloomline, me senté en mi escritorio tomando té. Frente a mí estaba Devon, una mujer de unos 40 años, que acababa de conseguir su primer puesto ejecutivo después de años en gerencia intermedia. Me miró con los ojos muy abiertos, la voz suave. «Usted realmente no lo odia, ¿verdad?», preguntó. Me llevó un momento darme cuenta de a quién se refería. «Elias», no dije honestamente. «No lo hago». Ella parecía desconcertada. «Me recordó algo importante», dije. «No tienes por qué quedarte donde construiste la casa. A veces lo más inteligente que puedes hacer es marcharte y dejar que se den cuenta de que el tejado nunca fue lo que lo sostenía. Eran tus cimientos». Asintió lentamente, y en ese momento me di cuenta de algo más. Lo contrario de la venganza no es el perdón, es la libertad. Libertad de necesitar ser vista por personas que nunca intentaron entenderte. Libertad de esperar permiso para importar. Libertad de entrar en la siguiente habitación sin arrastrar la anterior contigo. Así que no odiaba a Elias, pero nunca olvidé el día que dijo que me pagaban demasiado. Porque esa frase, la que buscaba empequeñecerme, terminó expandiendo toda mi vida. Me recordó la verdad más valiosa que llevo ahora. Lo que construyes en silencio es más fuerte que lo que ellos derriban públicamente. La oficina estaba casi vacía cuando regresé una tarde para coger una libreta que había olvidado. Las luces zumbaban suavemente, los sensores de movimiento se encendían parpadeando mientras recorría el pasillo. Afuera la ciudad zumbaba suavemente bajo el peso de un anochecer de finales de primavera. Al pasar por la sala de descanso del segundo piso vi una figura de pie junto a la ventana alta inmóvil, casi como un fantasma. Era Elias. Al principio no me notó. Solo miraba fijamente el horizonte como intentando recordar dónde encajaba en él. Cuando finalmente se giró, no había rastro del hombre que una vez me llamó una partida presupuestaria. Solo alguien que había sido vaciado, no por malicia, por la lenta erosión de volverse irrelevante para aquello mismo que intentó dominar. Margot dijo suavemente: «¿Podemos hablar?». Asentí una vez. Entramos en una oficina lateral, sin escenario, sin sala de juntas, solo 2 sillas y un espacio tranquilo. «No vi lo que usted estaba manteniendo unido», dijo. «Lo sé», respondí. «Pensé que usted era un lastre del pasado», dijo. «Dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer». «Usted no preguntó», dije. Bajó la mirada avergonzado. «Lo siento». Le creí, pero no busqué consuelo. Algunas lecciones, dije, no se aprenden con palabras. Se aprenden a través de lo que se rompe cuando dejas de sujetarlo. Asintió lentamente. «Espero no haber arruinado todo». No, dije. Despejó el espacio. Ese momento no fue un triunfo, fue simetría. Lo dejé allí callado, reflexivo, quizás cambiado.
Pero ni siquiera eso era el objetivo. El objetivo era yo ya había avanzado. Porque el legado más duradero no es un rol o una reputación. Son las raíces que dejas atrás. Y las mías estaban creciendo ahora en otros. Más fuertes, más profundas, más audaces. No solo recuperé mi voz, ayudé a otros a encontrar la suya. Al final Margot no ganó porque luchara más ruidosamente. Ganó porque nunca dejó de construir incluso cuando nadie la veía. No era llamativa, no era ruidosa, no rogaba por reconocimiento, pero entendía algo que la mayoría de la gente nunca aprende. El poder real no proviene de los títulos, proviene de conocer tu valor y actuar en consecuencia. La subestimaron, la desestimaron, intentaron borrarla. Pero cuando la dejaron ir, no eliminaron un problema, liberaron la arquitectura que lo sostenía. Y cuando todo se derrumbó, no gritó, no se regodeó. Simplemente siguió adelante. Porque la mayor venganza no se trata de destrucción, se trata de restauración. Se trata de ver a quienes intentaron reemplazarte, descubrir que en realidad nunca estuvieron sobre terreno firme. Se trata de construir algo mejor, más fuerte, más silencioso, y saber que nunca necesitarás explicar por qué te fuiste, porque tu ausencia lo dirá más alto de lo que tus palabras jamás podrían. Así que si alguna vez te han infravalorado, ignorado, expulsado discretamente, esta historia es tu recordatorio. No eres invisible, no has terminado, y no estás roto. Tú eres los cimientos, y ellos solo se dan cuenta cuando es demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Contamos las historias de quienes no luchan con los puños, sino con previsión. De quienes no necesitan ruido para ganar, porque la estrategia es más ruidosa que el rencor. Suscríbete ahora, porque tu historia no ha terminado, solo está empezando.